Señor, por favor, despierte. Señor, por favor, aguante. Lo llevaré al hospital de inmediato. Este banquete de cumpleaños fuera de la puerta de la familia Bei está a punto de comenzar. Ruyan, Lucy. ¿dónde diablos está Ye Wentian? Bei Ruyan, la prometida de Ye Wentian. Be Wu. ¿Por qué no? Entramos primero. ¿Está bien? Esperemos un poco más. Wentian podría venir en un rato. ¿Qué esperas? Hoy es el banquete de cumpleaños del anciano. Deberías estar dentro con ellos. Bei Wen. ¿Qué haces holgazaneando por aquí? Hermano, lo siento. Surgió algo. Llego tarde. Entraremos ahora. Espera un momento. ¿Qué estás sosteniendo? Lo personalicé especialmente para el anciano. Un melocotón dorado de longevidad. Bei Kefe. Hermano, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? Hoy, todos los que han venido tienen reputación, trayendo una cosa tan rota. ¿Cómo te atreves siquiera a aparecer? Esto me costó $200 de plata. Cállate. Lishi. El hecho de que te permitamos poner un pie en el banquete de cumpleaños de esta noche ya es una bondad. Deja de decir tonterías, de lo contrario, lárgate de aquí. Es el cumpleaños del abuelo. ¿Por qué no se nos permite venir? ¿Está bien? Bei Ruyan, eres la menos calificada para hablar aquí. Casarte en realidad con un conductor de rickshaw como tu esposo. Si se corre la voz, mis compañeros de clase se reirán de mí. ¿Dónde está Ye Wentian? Wentian, él. Debe estar retenido por algo. Estará aquí pronto. Dile que no venga. No es digno de estar aquí. Porque no somos dignos. Ahora la familia Bei incluso desprecia a su propia gente. ¿Por qué llegas tan tarde? Usted, ¿qué le pasó a su mano? No es nada, solo una herida menor. Suelta a Ruyan. Inútil. Papá, yo. ¿Yo qué? Hoy es el banquete de cumpleaños del anciano. No te dije hace mucho tiempo que no tirarás de ese apestoso rickshaw, haciéndonos esperar tanto tiempo. ¿Cómo te atreves siquiera a mostrar la cara? Papá, mami. Wentian, su arduo trabajo y dedicación. También es por esta familia. Déjalo. ¿Qué aporta él? Quédate en casa obedientemente. No salgas y no se avergüences. Esa es la mayor contribución que puedes hacer a la familia Bei. Bien, bien, bien. Ahora que este apestoso conductor de rickshaw ha vuelto, tu familia, coge tu regalo y piérdete. No ensucies la puerta de la familia Bei. Tío. Lo respeto como a un mayor. Pero Wentian es mi esposo. Todos somos parte de la familia Bei. ¿Qué derecho tiene usted a echarnos? ¿Solo porque te casaste con él? Haciendo que nuestra familia Bei, el hazmerreír de todo Shanghái. Tío segundo, tía segunda, si quieren asistir al banquete de esta noche, pueden. Pero este pequeño mocoso conductor de rickshaw no puede entrar. Date prisa y piérdete. Estos últimos 8 años. De verdad he decepcionado a Ruyan. Pero hoy no es lo mismo que antes. Después de esta noche, usaré todo lo que tengo para compensar lo que le debo a Ruyan. ¿Compensar? ¿Cómo puede un tirador de rickshaw como tú compensarlo? No creas que no lo sé. El dinero que usaste para comprar el rickshaw te lo dio Ruyan, ¿verdad? ¿8 años? Ye Wentian. 8 años completos. Ruyan no te ha tratado mal, ¿verdad? Dijiste que querías darle a Ruyan la mejor boda. Así que ella esperó 8 años. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de espectáculo es este? Todos entrenen. Hágase a un lado. Bei Xianxi, jefe de la familia Bei. El banquete de cumpleaños del viejo maestro Bei. Felicitaciones al maestro Bei por su cumpleaños. Felicitaciones al maestro Bei por su cumpleaños. Papá, hermano mayor, ¿podemos sentarnos aquí? No. Tu familia. Párense ahí. ¿Por qué? No hay asientos vacíos aquí. ¿Con qué base? Hay asientos. ¿Por qué no se nos permite sentarnos? También somos miembros de la familia Bei. Cállate. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Todo es por culpa de ese buen gobierno tuyo. Que perdí todo el prestigio en Shanghái. La última vez, el jefe de policía de Shanghái, el jefe Su me preguntó: viejo Bei, ¿por qué tu familia encontró un tirador de rickshaw para ser tu yerno? Dime, ¿cómo se supone que debo responder a eso? Viejo. Ni hablemos de mi estatus, que ya es prominente en Shanghái, incluso si damos un paso atrás, incluso si solo soy un tirador de rickshaw, ganándome la vida con mi propia fuerza. Es vergonzoso. En estos tiempos, desprecia al pobre, adora al rico, un hombre que se gana la vida con su fuerza, y una mujer, usando su cuerpo para ganarse la vida. No hay mucha diferencia. Ambos son repugnantes. ¿Será que has logrado atraer al jefe principal de Shanghái y estás a punto de destacar en Shanghái? Yo. Bien, bien. Simplemente deja de hablar. Mira lo que llevas puesto.
Si no te conociera mejor, pensaría, viniste a la familia B a mendigar comida. Wentian, vámonos. Vámonos a casa. No nos quedamos aquí. No. Nos quedamos aquí mismo. Solo esperen y vean cómo les abofetearé. Te damos un dedo y te agarras la mano entera. B.A. Kingwood, llévate a tu estúpido yerno y lárgate de aquí. Si ofendes a los distinguidos invitados, me aseguraré de que te arrepientas. La Fubang envía sus saludos. El joven maestro de la Fubang ha venido a hacer deseos de cumpleaños. Wen Chao, el joven maestro de la Fubang. Deseando maestro B.A. felicidad ilimitada como el mar del este y longevidad como la montaña del sur. Presentando al maestro B.A. un ginseng silvestre de Dongying y una tetera sisa de alta calidad de Jin de Chen del Imperio Británico y un reloj de oro elaborado por un maestro de primera. Un regalo de $2,000 de plata. Bien, bien, muy bien. Como se esperaba del joven maestro de la Fubang, tan generoso con sus regalos. Este generoso obsequio, me temo que ninguna fuerza en todo Shanghái podría producirlo. Joven maestro Wen, parece que en estos últimos años, la Fubang bajo tu padre, el liderazgo del jefe Wen, se está desarrollando realmente bien. Mi padre y Suya Qiao, el inspector jefe de Shanghái, son hermanos jurados. Después de que desapareció el soberano, todos los asuntos ahora son gestionados por el director Su. El director Su comanda la fuerza policial, dominando Shanghái durante años. Incluso los extranjeros en las concesiones lo tratan con cortesía. La Fubang ya tiene gran poder. Además de esta relación con el director Su, es simplemente como añadirle alas a un tigre. Ahora, con el soberano desaparecido, Director Su es nuestro cielo en Shanghái. La Fubang, poder tener esta relación con el Director Su es verdaderamente envidiable. Lo sabía. El hermano Chao es el mejor. ¡Qué fey! ¿Qué es esto? Tío. Siempre olvidé decirte. Que Fei y yo hemos confirmado nuestra relación. Hemos venido hoy, primero para hacer felicitaciones y segundo para proponer matrimonio. Joven maestro Wen, entonces seremos una sola familia de ahora en adelante. Realmente nunca soñé que el futuro líder de la Fubang en realidad se convertiría en el yerno de mi familia B.A. Es un placer. Estamos perdidos. El jefe y su familia ahora se aferran a la Fubang. Nuestra familia teme que será aún más difícil ascender. Hermana menor. ¿Viste eso? La primera vez que el joven maestro Wang visita y le da al abuelo un regalo de felicitación tan valioso. Ese tirador de rickshaw tuyo ha estado en la familia B.A. durante 8 años y no ha sacado ni una sola pluma, ¿verdad? Cosa vergonzosa. Todos echen un vistazo. Los regalos dados. Ulta Tedua, ni siquiera ascienden a una décima parte de los del joven maestro Wen y todavía tienes el descaro de querer sentarte aquí. Así que, resulta, estas cosas son suficientes para conseguirte un asiento en la familia B.I. Absurdo. Wentian, deja de hablar. No te preocupes, Ruyan. En el futuro, no dejaré que sufras más agravios. Hoy, les abriré los ojos a estas personas. Le das un dedo y se toma la mano entera. Yewen Tian, un tirador de rickshaw, se atreve a decir tonterías aquí. Esta persona parece ser un yerno que vive en la casa, con un estatus tan bajo. ¿Cómo puede presentarse ante la gente? Tomar a una persona así como yerno. La familia B.A. es simplemente maldecida por 8 vidas. ¿Oíste eso, Yewen Tian? Eres solo una broma para la familia B.A. Creo que tú eres la mayor broma. Montón de tontos ciegos. Tú. Yo te conozco. Eres ese Ye Wentian, el bueno para nada de la familia B.A. Estás diciendo que las cosas que di son basura. Así que hoy, ¿qué cosas trajiste? Lo que significa, ¿qué cosas buenas tienes? Sácalo y deja que todos echen un vistazo. El regalo que traje. Me temo que el Fubang tendría que ir a la bancarrota para poder pagarlo. Cachivaches y chatarra. Eso también merece estar en la mesa. Tú. Wentian, ¿qué estás haciendo? Bastardo. Estás intentando matar a nuestra familia. Yi Wentian. Tienes agallas. Si el regalo que trajiste no puede convencerme, te haré pedazos y te arrojaré al río Wenpu. Has sido conductor de rickshaw durante tantos años. Sabes cómo nuestra Fubang despedaza a la gente. Un corte. Un corte. Un corte. Te haré pedazos. Te arrojaré al río para alimentar a los peces. No es solo un regalo. Solo esperen. Esto es el mejor regalo de cumpleaños del que hablabas. ¿Crees que es año nuevo? Lanzando fuegos artificiales. Wentian, estás loco. 10. 9. 8. Basta.
No es suficientemente vergonzoso. Pide disculpas rápidamente al joven maestro Wen. 3, 2, 1. La familia Ye de la capital ha llegado. ¿Puedo preguntar quién es usted? Está aquí la segunda señorita de la familia BEI. Está aquí. Está aquí. La familia Ye de la capital ha venido a presentar un obsequio. ¿Qué? La familia Ye de la capital. La familia número 1 en el Longwo. Sí, sí, sí. Que vuestra virtud florezca por 1000 años. Que vuestro matrimonio sea bendecido con eterna armonía. La familia Ye de la capital presenta un vestido de novia real del Imperio Británico, un conjunto. ¡Qué hermoso vestido de novia! En este mundo, ¿puede haber realmente algo tan hermoso? Como perlas con lágrimas bajo el mar iluminado por la luna. Como jade que engendra niebla en el Lantian soleado. La familia Ye de la capital presenta una pieza de hermoso jade del mismo material que el SUV. Una estatua. Esto es un tesoro que incluso los antiguos emperadores difícilmente podrían encontrar. Un jade precioso y hermoso. La persona junto al horno es como la luna, su blanca muñeca es como nieve helada. La familia Ye de la capital presenta $30.000 de plata, 6 cajas de lingotes de oro. Esto es imposible, tienes que saber que $3.000 de plata pueden permitirle a una persona vivir una vida de lujo. Esto, en realidad hay 30.000. Su belleza es cantada más allá de los mares, sus poemas son elogiados en cada tierra, su danza etérea encanta a todos. Como una balsa celestial navegando entre las estrellas, deseando a la señorita BEI y al joven maestro, estar siempre con la persona que aman, de la mano. Y vivir una vida de felicidad. Finalmente, este tesoro no fue presentado por la familia Ye de la capital. Traerlo hoy es solo para devolverlo a su dueño original. La mejor de las 5 espadas famosas de Dongting. Jiang Wojian. Esta espada fue traída de vuelta hace 8 años por el joven maestro de la familia Ye de la capital durante la conquista de Dongting, del Palacio Imperial de Dongting. Verdaderamente digna de ser la mejor de las espadas famosas. Incluso desde tan lejos, puedo sentir la hoja contenida. Si esta espada atesorada fuera desenvainada, me temo que nosotros ni siquiera tendríamos oportunidad de respirar. En efecto, después de todo, es Ge Huang Woljin. Si realmente pudiéramos ver este tesoro, valdría una vida. Así es. 8 años para forjar una espada. La hoja helada nunca ha sido probada. Hoy, se la presento a ustedes. ¿Quién tiene agravios? Ge Huang Woljin. ¡Qué broma! Un vestido de novia real sol naciente. Un jade de igual calidad al Shibi. $30.000 de plata. Además de esta hermosa espada. Este valor es de al menos 100 millones. Esto podría comprar todo el Bund de Shanghai. La concesión extranjera. Deseando a la señorita BEI y al joven maestro. Amor eterno, estar juntos para siempre. Amor eterno, estar juntos para siempre, estar juntos para siempre. Wentian. Estos son realmente todos regalos para mí. Imposible. BEI Ruyan, deja de soñar despierta. Es solo un tirador de rickshaw, porque él haría que la gente enviara estos regalos de felicitación. Así es. Ji Wentian ha estado tirando de un rickshaw durante 8 años. Una ocupación tan baja. Es imposible regalar obsequios de este nivel. ¿Cierto? Estos regalos definitivamente no tienen nada que ver con él. Acabo de oír. Estos obsequios son para la señorita BEI y el joven maestro de la familia Ye de la capital. Estás intentando decir, ese Ye Wentian es el joven maestro de la capital. En efecto, la familia Ye de la capital está a punto de mudarse a Shanghai, pero esa figura importante es alguien con quien un pedazo de basura como tú podría siquiera esperar asociarse. Así es, solo alguien como el joven maestro Wang podría conocer a esa figura importante, que eres tú. ¿Verdad, joven maestro Wang? Wen no es talentoso. Hace muchos años, seguí a mi padre a la capital y tuve la fortuna de conocer al joven maestro de la familia Ye. ¿Cómo es que no recuerdo haberte conocido? Joven maestro Wang, ¿cómo podría este bueno para nada posiblemente ser el joven maestro de la familia Ye? No escuches sus tonterías. Debe ser que el joven maestro de la familia Ye tiene una buena relación con tu padre y sabía que nos íbamos a comprometer, así que envió estos regalos. Sí. Genial. Con la protección de la estación de policía y la familia Ye de la capital. ¿Quién más en Shanghai se atrevería a competir con la Fu Bank? Es así. Sí. Me alivia que pueda casarse con una familia tan buena. Qué fey. No siempre quisiste tener uno. Boda de estilo occidental. Este vestido de novia es de la mano de la familia Ye de la capital. Es para ti. Úsalo el día del compromiso. Y estarás extremadamente hermosa. Lo sabía.
El hermano Chao es el mejor para mí. Ustedes son realmente desvergonzados. No oyeron lo que dijeron. Estas cosas son para la segunda joven dama de la familia BEI. Eres tú. Tú. Cosa ciega. Este no es tu lugar para hablar. Tío. Entonces, según usted, el joven maestro de la familia Ye en la capital es amigo del padre de Wen Chao. Pero ¿quién le daría a su hijo de amigo un vestido de novia? Exacto. El padre de Wang Chao es amigo del joven maestro. Entonces, no puede ser que el padre de Wang Chao se vaya a casar con Bei Kefei, ¿verdad? Los asuntos entre nosotros los hombres, que saben ustedes las mujeres. Pelo largo, cerebro corto. Yo, Nunca has pensado que estas cosas son de la familia Ye, su forma de intentar complacerme. Tú, apestoso conductor de rickshaw, ¿qué virtud o habilidad tienes para que la familia número 1 en la capital, la familia Ye, venga personalmente aquí a dar regalos? Solo para complacerte. Impresionante, impresionante. Viejo maestro BEI, tu familia BEI está a punto de producir un verdadero dragón. Maldita cosa. La familia Ye de la capital es la familia número 1 en el mundo. Se ha transmitido por más de 300 años. ¿Cómo puede ser digno de mencionarlos? Si se corre la voz, traerá a nuestra familia BEI un desastre fatal. Ustedes. Basta. Wen Tian, ¿cuándo vas a dejar de causar problemas? Ruyan, te oigo decir, estos regalos son todos para ti. Esa espada atesorada es la prueba. Basta. Deja de avergonzarte, y a tu esposa. Esta espada fue traída de vuelta de Dongjin por el joven maestro de la familia Ye. ¿Cómo podría una persona inútil como tú tener permitido tocarla? Esa espada atesorada, de hecho la traje yo de Dongjin. Bajo todo el cielo. Aparte de mí, nadie es digno de ponerle un dedo encima. Bien, bien. Tú eres el joven maestro de la familia Ye. Bien. Estos regalos son todos para ti. Es esta espada también para ti. Yi Wentian. Tu Ye es el Ye de las hojas de col podrida. El Ye de la familia Ye de la capital es el Ye de las perlas luminosas. Tú, apestoso tirador de rickshaw. Me temo que ni siquiera puedes leer unas pocas palabras. Tengo miedo a la oscuridad, por eso no quiero el apellido Ye. Está bien. Miedo a la oscuridad. Si tienes miedo a la oscuridad, ¿por qué no te apellidas Rey? Porque no te meas y te miras. Eres digno. Hoy es el día en que propongo matrimonio, o si no, ahora mismo. Te haré pedazos, y te arrojaré al río Wenpu para alimentar a los peces. hermano Chao, enfadarse por este tipo de basura no vale la pena. Bei Ruyan, echa un buen vistazo al de tu familia. Hombre basura, has perdido toda la vergüenza. Si provocas al hermano Chao de nuevo, pronto serás viuda. Bei Kefei, tú. Dices que este hombre está sucio y huele mal. ¿Cómo pudiste encapricharte de él? ¿O es que realmente tienes gustos tan pesados y simplemente te gusta a este tipo? Entonces realmente eres demasiado barata. Dije. Conmigo aquí, nadie puede tocarla. Presuntuoso, ¿cómo te atreves a actuar salvajemente delante de mí? Abuelo, todo es culpa de Bei Kefei. Ella provocó primero. Wen Tian solo. Cállate. Di una palabra más. Y toda tu familia puede largarse de aquí. Abuelo, yo. Basta, Bei Ruyan, quédate con este hombre y sé pobre toda tu vida. Abuelo, sigamos mirando los regalos de felicitación de la familia Ye. No estropees tu humor. Fuera de aquí. Di Juan Guojin. La mejor de las 5 espadas del Tesoro Nacional de Dongjin. Una espada atesorada de nivel mítico. Joven maestro Wen, ábrela rápidamente y echa un vistazo. Está bien, entonces aceptaré tu amable oferta. Espera. Estás calificado para tocarlo. Esto es de la familia Ye, regalo para Kefei y para mí. Cuando se convirtió en tu lugar The film para was interferir. translated and narrated by M Media. ¿No es esta espada el regalo de felicitación del joven maestro Ye de la capital para el joven maestro Wen? Como podría no ser capaz de desenvainarla, podría ser posible que esta espada no reconozca a su dueño. Fui yo quien arriesgó su vida para recuperar esta espada de Dongjin en aquel entonces. Nadie puede sacarla, excepto yo. Tú, apestoso conductor de rickshaw, incluso has estado en Dongjin. ¡Qué ridículo! Hermano Chao, parece haber un mecanismo en esta vaina. Es una contraseña. Hermano Chao, mira. La disposición de estas contraseñas parece ser una fecha. Kefei. Eres tan inteligente. Debe ser mi cumpleaños.
Todos. Por favor, tengan paciencia. Joven maestro Wang, ya que es el regalo de felicitación de la familia Ye de la capital, para usted y Kefei. Podría ser el cumpleaños de Kefei. Tía, eres tan inteligente. Kefei, pruébalo rápido. Déjame ayudarte. Vamos, hagámoslo juntos. Joven maestro Wen, adelante. Joven maestro Wang, adelante. Joven maestro Wen, a por ello. Joven maestro Wang, a por ello. Joven maestro Wang, adelante. Joven maestro Wen, adelante. Wentian, Esta hoja atesorada. Como ustedes, un par de gallinas y perros sin valor, se atreven a codiciarla. Ruyan. De hecho, es una contraseña. Pero no. Es un cumpleaños cualquiera. Detrás de él, yace un pedazo de la venganza sangrienta de cientos de millones de personas del Longwo. Para ser precisos, es un día nacional de luto. Lo hace sonar tan bien. Si tienes la habilidad, entonces sácalo. Esta hoja y estos regalos son lo que le doy a Ruyan si ha de ser desenvainada. Naturalmente Ruyan será quien la desenvaine. yo. Un bueno para nada así. No te atreves a hacerlo tú mismo. E incluso dejas que tu esposa salga a avergonzarse. Wentian, ¿por qué no lo olvidamos? Ruyan, por favor, créeme, aún recuerdas aquel año, cuando la caballería de hierro de los Dongjin entró en la frontera norte de mi Longwo. Desde aquel día, miles de millones de compatriotas de nuestro Longwo juraron resistir y matar valientemente al enemigo. Como persona del Longwo, ese día no debe ser olvidado. Podría ser que. Deja de decir tonterías. Desenvaínala rápido. Pretendiendo ser algo. Pensé que eras capaz de algo. Cosa inútil. Hace 3 años, o engañaste a Ruyan, diciendo que eras la soberano. Hoy, sigues hablando descaradamente. Mami, deja de hablar. Wentian, la hoja ha sido desenvainada. Esta hoja, aunque llamada Gi Huang Guojin, es considerada un tesoro nacional por los Dongjin. Pero esto es en realidad una auténtica hoja atesorada del Longwo. Fue forjada por mis ancestros del Longwo hace 1000 años. Y hace 300 años fue robada por los Dongjin, lejos al otro lado del mar, hace 8 años. Cuando yo, Ye, hice campaña contra los Dongjin, recuperé esta hoja, restaurando la dignidad de mi Longwo. Hoy volveré a empuñar esta hoja, jurando matar a todos los invasores extranjeros y restaurar nuestra tierra. Kingwood, mira rápido. La hoja está desenvainada. Lo veo, lo veo. Es la hoja de Wentian. Ruyan, esta hoja atesorada y estos regalos son todos para ti. Y ellos no son dignos. Tú. Cállate. Wentian, ¿es esto cierto? ¿Eres realmente el joven maestro de la familia Ye? Ya no, pero no te preocupes. La actual familia Ye solo es digna de sumisión. ¿Qué está pasando exactamente? Algunas cosas. Aún no puedo decírtelas. Te lo explicaré despacio más tarde. Sí, Lo sé. Solo esta hoja y estos regalos no son suficientes para convencer a todos. El próximo mes estaré en Shanghai, el hotel más lujoso, para Ruyan, para celebrar una gran boda. En ese momento todo el band de Shanghai conocerá mis intenciones. Para entonces, sabrás que tu propia visión es tan limitada. Regalos valorados en cientos de millones de yuanes. Fueron enviados en realidad por Ye Wentian. Él es solo un tirador de Rixao. ¿Cómo podría dar regalos tan valiosos? Es realmente increíble. Podría ser que estos regalos son todos falsos. Así es. Todos. Todo esto fue planeado con antelación por Ye Wentian. Él solo quiere mantenernos abajo. Abuelo. Hoy es tu banquete de cumpleaños. Esa Be y Ruyan, por su propio bien. Lo arruinó todo. Es simplemente inhumana. Estás diciendo tonterías. Estas cosas fueron todas enviadas por mi yerno. ¿Cuándo te llegan a ti? ¿Cómo es que son todas falsas? Dijeron. Estos regalos
son para el joven maestro Ye. Pero Ye Wentian ni siquiera admite que es miembro de la familia Ye. ¿Cómo explicas esto? Yo, Hermano mayor y cuñada, si sospechas de estos regalos, puedes encontrar a alguien que los valore. Otro día. TINDRIAL. Maestro tasador más famoso de Shanghai, Chan Kaiji. Que venga a echar un vistazo. ¿Cuánto valen estas basuras? ¿Estás hablando de...? El maestro tasador jefe del Longwo. Chan Kaiji. Viejo maestro BEI, usted también lo conoce. ¿Cómo podría conocer a las figuras altas y poderosas de Shanghai? Pero si el joven maestro Wen está dispuesto, puede ayudarme a presentarme. Es pan comido. Todos. El próximo mes, estaré en el Band de Shanghai, en el hotel más lujoso, Taiping Shengshi. Y qué fei. Celebraremos un banquete de compromiso. Bien. Genial. Kefei, te he visto crecer desde que eras una niña. Hoy te vas a comprometer. El abuelo te va a dar el muelle Pin Shui, cómodote. Está bien. ¿El muelle de Pin Shui fue sellado la semana pasada? ¿Cuándo pasó eso? Papá, fue Wanke de la comisaría. ¿Quién selló el muelle de Pin Shui? Esa persona es compañero de universidad de Ruyan. Haz que Ruyan piense en una forma de recuperar el muelle de Pin Shui. Esa es la dote de Kefei. ¿por qué nuestra familia debería esforzarse para su dote? Cállate. Si no me recuperas el muelle, de vuelta por mí. Todos ustedes se largan de la familia BI. Dunen Chen, líder de la King Bank. Líder de la King Bank, Dunen Chen. Yelin Sun, líder de la Hanmen. Líder de la Hanmen, Yelin Sun. Chen Wanjie, líder de la CEA OBA. Líder de la CA Obaon, Chen Wanjie. Saludos, gran hermano. Saludos, gran hermano. Levántate. Gran hermano. Chen Chaoman dijo que todavía eres el joven maestro de la familia Ye. Eso ya es cosa del pasado. Ahora no tengo nada que ver con la familia. Gran hermano, no podemos dejarlo pasar así como así. En aquel entonces tú solo irrumpiste en Dongjin y realizaste una hazaña inmortal. Todos en el Longwo estaban emocionados. ¿Con qué derecho Ye Chenshin te quita tu sustento y te echa de casa? Descarado. Sí, en efecto, incluso envió gente a robar el bastón del soberano. Aunque la familia Ye sea la familia número 1 en el Longwo, esta mano se está extendiendo un poco demasiado. ¿Por qué deberían interferir en los asuntos de Shanghai? Con la crisis nacional a la mano, todas las fuerzas, resistir al enemigo extranjero. Mi asunto con la familia Ye es privado. Dejémoslo de lado por ahora. La máxima prioridad es integrar todas las fuerzas en Shanghai. Resistencia conjunta al invasor. Creo que el gran hermano tiene razón. Ahora que el Longwo está débil, rodeado de enemigos, no es momento para luchas internas. Porque son solo ustedes pocos. ¿Dónde está el quinto hermano? Habla con franqueza. No mucho después de que desapareciste, Jin Shaoqing desertó al Dongjin. Ayuda a Dongjin con el trabajo. La primera regla de la Longmen Bank. Aquellos que traicionan al país por beneficio personal morirán por 1000 cortes. Jin Shaoqing no quiere vivir más. Ahora, las concesiones de Shanghai están llenas de potencias extranjeras. Lo que es el imperio británico, lo que es el gran imperio francés, lo que es el gran imperio americano, están campando a sus anchas en Shanghai, sin que nadie se atreva a interferir. Los más odiosos son los Dongjin, montando casinos y vendiendo opio, forzando a mujeres a la prostitución, desenfrenados e imprudentes. Jin Shaoqing está ayudando con las cosas que hacen los Dongjin. El bastón del soberano está aquí, un traidor que busca gloria vendiendo su país. Matar. Matar. Símbolo del poder supremo en Shanghai. Bastón del soberano. Jefe, va a regresar a retomar la Longmen Bank. Ocultando su filo durante 3 años. Así, el dragón oculto Search del abismo. Damos la bienvenida respetuosamente al regreso del soberano. Todos somos hermanos. ¿Por qué tanta cortesía? Jefe, este bastón del soberano es el alma de la Longmen Bank. Todo Shanghai. Todos esperan que retome el bastón del soberano, ascender a la cima. Ahora somos lo suficientemente afortunados de presenciarlo con nuestros propios ojos. Es difícil no emocionarse. Sí, jefe. Es hora de decirle a todo Shanghai que su soberano ha vuelto. Bien. En 3 días, estaré en el Bailemen para celebrar un banquete de regreso del soberano, convocando a todo Shanghai para trabajar juntos, para eliminar espías internos, para resistir juntos a los enemigos extranjeros. Wentian, ¿por qué me trajiste aquí tan urgentemente? Qi Tianyi, el jefe de Taiping Shenxi, en aquel entonces, él era mi subordinado. Además, Su Yaqiao, el jefe del Ban de Shanghai. Hoy, también hay un banquete aquí. En su día, todos se beneficiaron de mi gracia. Entra y menciona directamente mi nombre. Eso será suficiente.
En serio. No hay problema. No te preocupes. ¿Qué te pasa? Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Estás compinchado con ellos. The film was ¿Qué está pasando translated exactamente ahí and dentro? narrated Yo by entiendo. M-Media. Soy tu esposa. De verdad me empujaste a otro hombre. No debí haber confiado en ti. Ruyan. ¿Qué pasó exactamente? Ruyan. Suyakiao. Suyakiao. Sal de aquí. Yewen Tian. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a dirigirte a nuestro Wanke, comisionado de patrulla de Shanghai. jefe de una manera tan familiar? Eres Suyakiao. Ese Wanke bajo tu mando, ¿verdad? Correcto. Justo ahora, cuando Ruyan entró, la intimidaste. No la acosamos. Ella vino descaradamente por su cuenta, queriendo discutir el asunto del muelle Pinsui con el inspector Wang, pero no estaba dispuesta a recordar viejos tiempos con el inspector Wang. El joven maestro Wang es, después de todo, un hombre apasionado, así que se pasó un poco. ¿Qué tiene de malo eso? Así que le pusiste las manos encima. Empezaste a agredirla. Así es. Esa mujer apestosa me ha estado dando largas. Ahora que tengo poder e influencia, ni siquiera menciones tocarla un par de veces. Y sí la fuerzo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Además, tu familia BEI está pidiendo mi ayuda ahora. Yewen Tian, te estoy advirtiendo. Muestra algo de respeto. Incluso mi Fu Bang le da algo de cara a la policía. Esto no es algo que Esto no eres solo tú, humilde tirador de rickshaw como tú pueda permitirse provocar, ¿entiendes? El inspector Wang ya ha dado su consentimiento a desprecintar el muelle Pinsui y devolvérmelo. Deja de hacer locuras aquí, no sea que le desagrades y arruines las cosas. El abuelo no te dejará a ti y a Ruyan escapar. Te daré una oportunidad. Rómpete ambos brazos ahora y arrodíllate para disculparte con Ruyan. Y quizás te perdone. De lo contrario, hoy dejas tu vida aquí. Tú. Mocoso ignorante. Ruyan te eligió a ti, en lugar de a mí. Bien. Esto no es solo tú. Que Ruyan eche un vistazo. ¿Qué cosa inútil eligió? Que venga alguien. Rómpanle las manos y los pies. Échenlo para alimentar a los perros. Ve. ¿Qué estás haciendo? Soy de la comisaría, un oficial de policía de 3 estrellas, un oficial capaz bajo el jefe. ¿Cómo te atreves? Yewen Tian. ¿Cómo te atreves a golpear al inspector Wang? ¿Quieres traer el desastre a nuestra familia BEI? Fuera. Vámonos. No sea que nos ensuciemos. Cosa ignorante. Un apestoso conductor de rickshaw. Atreverse a golpear a un oficial de policía. Estás muerto. Sigues hablando duro cuando la muerte te acecha. Por no hablar de la comisaría. Aunque venga el rey del cielo, nadie puede salvarte. Alto. ¿Quién está causando problemas en mi Taiping Shenxi? Kitty Yi, el jefe de Taiping Shenxi. ¿Yo, Wanke? ¿Quién te golpeó así? Este apestoso conductor de rickshaw, sin ton ni son, entró y me golpeó. Este Taiping Shenxi es conocido como un lugar donde nadie se atreve a pelear. Dentro de un rato, mi jefe, el gobernador Su, vendrá. Si se entera de esto, ¿no protegerá el negocio de tu hotel? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a venir aquí y actuar salvajemente? Arréstenlo. A ver quién se atreve a moverse. ¡Qué grandes palabras! ¿Sabes quién soy? Parece. Has olvidado quién te di tu estado hoy. Ye. Joven maestro Ye. ¿Qué joven maestro? Es solo un mocoso que no sabe vivir. Yewen Tian. Yewen Tian, te lo digo. Este es el jefe The del film was Taiping Shenxi. translated and Kitian Yi. narrated by M-Media. Tiene gente tanto en el bajo mundo como en el mundo blanco.
Jefe Ki. ¿Por qué me golpeas? Él te faltó al respeto. Solo lo estaba educando. Y cierra tu boca de perro. ¿Sabes? El joven maestro Ye de aquel entonces, una vez me concedió un favor. Si no fuera por él, no existiría él. Taiping Shenshi de Shanghai. Ha llegado el joven maestro. Perdónenos por no haberlo recibido desde lejos. Por favor, perdónenos. Considerando nuestra vieja amistad de aquel entonces, hoy perdonaré temporalmente tu imprudencia. Gracias, joven maestro, por su amabilidad. Pero esta persona, Jefe Ki. Ven y arrodíllate para disculparte. Date prisa. Joven maestro Ye, es mi culpa por no reconocer el monte Tai. Merezco morir. Por favor, perdóname. realmente mereces morir. Ki Tianyi, sácalo para mí. Y córtalo en pedazos. Vámonos. Vámonos. Tú. Ye Wentian, no vayas demasiado lejos. Solo me disculpo sinceramente contigo. Debido a tu vieja amistad con el jefe Ki. ¿De verdad quieres matarme? ¿Sabes quién soy? Soy el director general, el hijo adoptivo de Suya Qiao. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo adoptivo? Alto. Suya Qiao, director general de Shanghai. En Shanghai. ¿Quién se atreve a tocar a mi hijo adoptivo? Padrino, finalmente has llegado. Este bueno para nada en Taiping Shenshi está diciendo tonterías. Y ni siquiera te respeta. Mátalo. ¿Quién es tan audaz? Estás buscando la muerte. Espera. ¿Sabes a quién le estás apuntando con tu arma? No me importa quién sea. ¿Quién se atreve a tocar un solo cabello de la cabeza de mi hijo adoptivo, aunque sea el rey del cielo? No me importa. Director Su. ¿Y si soy yo? Tú, un apestoso tirador de Rixao. ¿Crees que eres más grande que el rey del cielo? Te mataré ahora mismo. Padrino. Me pegaste. Es el quien no te respeta. Quiere matarme. Hijo desnaturalizado, cierra la boca. ¿Sabes a quién le estabas apuntando con tu arma justo ahora? Bájala. Él es el jefe principal de Shanghai. Suya Qiao. Todavía me ves como el soberano. Comisario general de patrullas de Shanghai. Subordinado leal del Longmen, Suya Qiao. Saludos, soberano. Tu buen hijo selló sin motivo el negocio de la familia Be y incluso intentó agredir a mi esposa, incluso tocándola. Dime, ¿debe morir o no? ¿Qué? Hijo desnaturalizado, qué buen trabajo has hecho. Realmente mereces morir. No te arrodillas. Padrino. No fue mi intención. No sabía. Él es la soberano de Shanghai. Tampoco sabía que Be Iruyan es la mujer de la soberano. Soberano. El crimen de este hijo es atroz. Perdóname, Suya Qiao, por mi falta de disciplina. Dejaré que la soberano. Me equivoqué. Caigo de rodillas. Me arrodillaré para disculparme contigo y con tu esposa. Te lo ruego. Perdóname. Suya Qiao. Las reglas del Longmen Bank. Se aplicará la ley familiar. Padrino, no. No, padrino. Padrino. Dejemos el asunto. Suya Qiao. Antes de la ceremonia de regreso del soberano. Deberías saber qué hacer, ¿verdad? ¿Qué? Ye Wentian golpeó a Wanke de la estación de policía. Se acabó. Ahora se acabó por completo. Hemos provocado a la comisaría. Me temo que nosotros ni siquiera podremos salvar nuestras vidas. Así es. Wang, que es de la comisaría, el hijo adoptivo del director general, Ye Wentian lo golpeó. ¿Crees que aún hay una salida? Se acabó por completo ahora. El director Su es famoso en Shanghai. Tocaron a su hijo adoptivo. Una muerte segura. ¿Qué podemos hacer? Somos viejos. No importa. Pero Ruyan aún es joven. Le he aconsejado a Ruyan muchas veces que se divorcie de Ye Wentian. Pero ella simplemente no acepta. Señorita Du, le ruego que salve a Ruyan. Hay una manera. ¿Tienen alguna prenda de amor? Devolvámoselo a Ye Wentian. Que Ye Wentian piense que es intención de Ruyan obligarlos a firmar el acuerdo de divorcio. Está bien. Esa es una gran idea. Durante este tiempo, que Ruyan, quédate conmigo un rato.
No debemos dejar que se encuentren. Bien. Yewen Tian. Hiciste que mi hermano me golpeara. Debo vengarme. Buena The hija. film was translated No estés triste. and narrated Basado en la by experiencia de Media. papá. Yi Wentian. Definitivamente tiene a alguien más. Por eso dejó esto. Sin decir adiós. Esto es realmente la letra de Wentian. No. Voy a encontrarlo y preguntarle claramente. Buena hija. Ese tipo de idiota. ¿Qué más hay que buscar? Incluso se llevó tus recuerdos consigo. No entiendes lo que quiere decir. Ese Jade se ha ido. Vámonos. ¿Quién te dejó entrar? Sal de aquí ahora. Entré aquí de forma justa y legal. ¿Por qué debería irme? ¿Por qué estás fingiendo? Es este un lugar al que puedes entrar y salir a tu antojo, entrando a escondidas tras nosotros. No es solo para molestarnos. Wentian. De verdad vas a. Yi Wentian. Tienes cara. Ruyan. Tu tío y tía, y tu primo. Han resultado gravemente heridos. Todo es por culpa de ese ingrato, Yewen Tian. Él gasta tu dinero, y a tus espaldas. Tiene amoríos con otras mujeres. La familia de tu tío lo atrapó. No pudieron soportarlo, y le dijeron unas palabras. Y recurrió a tanta crueldad. Lo hemos criado durante tantos años, y después de divorciarse de ti, inmediatamente reveló su verdadera naturaleza. De ahora en adelante, no tienes permitido tener ningún contacto con él. Es verdad lo que dicen. Fue Bei Kefei quien tiró lo mío. De verdad estás con otra mujer. Yo no lo hice. Cállate. Tienes algo de conciencia. Esos son miembros de la familia de Ruyan. Incluso si hay algún malentendido, no podrías haberlo hablado correctamente. ¿Cómo pudiste recurrir a la violencia? Antes de hacer acusaciones. Puedes al menos averiguar qué pasó realmente. Realmente no esperaba que fueras este tipo de persona. No me importaría que encontraras otras mujeres. ¿Pero por qué? Te vengarías de mi familia. Ruyan. Todavía no me crees. Así de poca cosa. Soy a tus ojos. Así es. Acabas de admitirlo tú mismo. Ve al hospital ahora mismo. Y discúlpate con la familia de tu tío. Pedir disculpas. ¿Quieres disculparte? Ellos deberían disculparse conmigo. La última vez en el Taiping Shenxi no me ocupé de ti. Hoy te atreves a venir corriendo aquí. La élite de Shanghai está reunida aquí hoy. Tú, un apestoso tirador de rickshaw, te atreves a venir aquí. ¿De verdad no tienes miedo a la muerte? Tengo miedo a la muerte. Ve a preguntarle a Su Yaqiao. Si no asisto al banquete de esta noche, ¿crees que él se atrevería a empezarlo? Estás loco, Wentian. ¿Sabes lo que estás diciendo? Tonto ignorante. Atrévete a ofender al director Su. William, la persona a cargo de la concesión británica. Arrodíllate. Arrodíllate. Él no es digno. El encargado de la concesión británica. Raphael, la persona a cargo de la concesión francesa. No está cualificado. Entonces, ¿qué tal si añadimos a mí, el encargado de la concesión francesa? No es digno. Interesante. Añade uno de la concesión americana. ¿Qué te parece? Smith, la persona a cargo de la concesión americana. Solo unos pocos extranjeros. Ni siquiera se acercan. Wentian. Estos tres representan a toda Shanghai. El nivel más alto de poder. Pueden arruinar tu vida con una sola palabra. Tienes que llevarlo tan lejos. ¿Por qué no? Este no es el momento de discutir conmigo. Discúlpate con ellos ahora. Dije que no son dignos. Yewen Tian, si quieres morir, adelante. No nos arrastres a mí y a Ruyan contigo. Ellos no son dignos. Entonces añade, mi Fubang de Shanghai. Fubang. Así es. Mi Fubang estará en la ceremonia de esta noche. Frente al soberano legendario. Mi Fubang ascenderá a la prominencia, compartiendo la gloria. Ahora, ¿crees que estoy lo suficientemente cualificado? Se dice que ese hombre es una leyenda en Shanghai. Todos deben obedecerle. La Fubang en mis ojos. No es nada en absoluto. Lo sé. En este momento, todos están descontentos conmigo.
queriendo derribarme. The film was Pero translated desafortunadamente, and ninguno de ustedes narrated aquí by está a calificado. maniac. Bien. Eres la primera persona que he conocido que se atreve a provocar a mi Fubang de Shanghai y a las 3 principales concesiones, ya que quieres morir hoy. Concederé tu deseo. Hombres, rómpanle las piernas. Quiero ver cuán duros son los huesos de alguien que está en contra de todo Shanghai. Alto. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta rudeza? Debes estar cansado de vivir. Hermano Tian. ¿Retrocede ahora? Espera. Señorita Shen. Lo sé. Este baile es tu lugar. Pero esta persona, una y otra vez, cometer un error común. Hoy. Me temo que no puedes protegerlo. Wang Chao, incluso tu padre, Wang Xichang, no se atrevería a actuar salvajemente en mi territorio. ¿Qué te crees que eres? Te aconsejo que te disculpes rápidamente con el hermano Tian, y perdonaré a tu Fubang. Si entiendo correctamente, me estás diciendo que, rápidamente, me disculpe con él. De lo contrario, él destruirá mi Fubang. Así es. Asombroso. Sin mencionar mi Fubang, tiene que enfrentarse esta noche a ese ser supremo. Solo basado en mi Fubang, estos 2000 hermanos. Mirando a todo Shanghai. ¿Quién puede destruirnos? Además, mi padre. ¿Es como hermanos jurados con el jefe Su? ¿Qué clase de poder tiene él? Eso puede destruir mi Fubang. Solo con su apestosa boca. Tienes un deseo de muerte. ¿Te atreves a pegarme? Te golpeé y qué. Pero la primera mitad de lo que dijiste no está mal. Aniquila a tu Fubang. Solo con mover la boca bastará. Chao Wan. Notifica al hermano 3. Adelanta la reunión con Wen Shichan. Dile que esté aquí. Para verme en 5 minutos. Líder de la banda Wen. La sede de Fubang. Estás en la concesión, causando tantos problemas. ¿Cómo vas a responder ante el soberano por esto? Wen Shichan, líder de la Fubang, padre de Wen Chao. Mientras el soberano pueda perdonarme, cualquiera que sea el castigo, lo aceptaré. El soberano me está apremiando. Hola. Wang Xichang. Realmente has criado un buen hijo. Atreviéndose a atacar al hermano Tian, el hermano Tian te ordena que te apresures inmediatamente a la ceremonia de regreso del soberano para expiar. Si no estás aquí en 5 minutos, la Fubang será destruida. Expiando. Señorita Shen, ¿qué está pasando exactamente? Rápido. Llévame al Bei Lemen, inmediatamente. Jefe de familia. Todo ha sido arreglado como instruiste. Bien. Entonces esperemos y veamos. Hermano mayor, no me culpes por actuar por mi cuenta. El hermano Tian ya ha enviado las notificaciones. Bien. Ruyan, la ceremonia está a punto de comenzar. Si sigue actuando tan imprudentemente, todos seremos implicados. Vámonos. Ye Wentian, ya has causado suficientes problemas. Siquiera sabes en qué situación se ha convertido esto ahora. Tienes que esperar a que sea irreparable para estar satisfecho. Causar caos. Irreversible. Lo irreversible de lo que hablas. Te refieres a la oportunidad de la familia BI de ascender. Como era de esperar, Wentian se divorció de mí. Por otra mujer. Sí. Es justo como piensas. Te aconsejo que te vayas ahora. Si sigues causando problemas, ni siquiera podrás salvar tu propia vida. En el corazón de Ruyan, la reputación de la familia es más importante que yo, incluso hasta el punto de divorciarse de mí. Bien, lo sé. Siempre me has menospreciado, pensando que solo soy un conductor de rickshaw. Pero Ruyan, te lo digo. Simplemente no sabes qué tipo de existencia estás renunciando ahora. En cuanto a mi vida. Hoy
Me sentaré aquí mismo. Me gustaría ver si alguien aquí puede quitarme la vida. ¡Qué grandes palabras! Baja, inútil. Esa posición es el trono del dragón en el salón de banquetes. Solo grandes figuras respetadas por todos tienen permitido sentarse en él. ¿Cómo estás tan seguro de que no soy esa gran figura respetada por todos? Imprudente. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que puedes dominar toda la escena? Su identidad. Ustedes, extranjeros, no son dignos de comentar imprudentemente. El banquete de hoy. Todos los presentes son como hormigas. Sin ley. Que venga alguien. Calmo y sereno. Grandes palabras. Debes haber puesto mucho esfuerzo entre bastidores. Hoy los extranjeros han visto suficientes bromas. Has perdido toda la cara de nosotros, la gente del Longwood. ¿No te gusta actuar? No dijiste 5 minutos. Mi padre estará aquí. Veré cuánto tiempo puedes actuar. Señorita Shen, siempre la he admirado. Usted, una mujer, puede estar en Shanghai para sentar tal base. Pero ¿a quién ofendió hoy? No soy solo yo, sino también a los extranjeros, incluso a todo Shanghai. Creo que eres tú quien no ve la situación claramente, ¿verdad? Y que si son extranjeros. Su identidad. En este mundo, nadie puede igualarlo. Tú. ¿De verdad te está engañando? Entonces te diré. Él es solo un bueno para nada expulsado por la familia BEI, un debilucho, sin dinero, sin posición, incluso su dignidad es despiadadamente pisoteada. Vive peor que un perro. Es porque es un fracasado. Un bueno para nada. Difícil hallar refugio tras dejar a los BEI. No está dispuesto a ser echado por la familia BEI, así que está intentando crear revuelo aquí. Para demostrar su valor. Es una pena. La familia BEI ya lo ha calado, que no tiene remedio. Así que no puede conseguir lo que quiere, y guarda rencor, haciendo líos a espaldas de su exmujer, y haciendo daño a la familia de su exmujer. Incluso en este banquete. Diciendo tonterías. Es solo que no puede ver a la familia BEI. Está a punto de ser ascendida por el director Su, y ascender a una posición más alta. The film Tu was habilidad translated autosuficiente and narrated by realmente me Anita. abrió los ojos. Yi Wentian. Tanta gente presente. Grandes figuras en Shanghai. ¿Quién no puede ver tus pequeños pensamientos despreciables? Así que esa es la razón por la que has estado actuando imprudentemente hoy. Ye Wentian. No esperaba que fueras realmente este tipo de persona. ¿Por qué? No crees nada de lo que digo. Crees todo lo que dicen los demás. Incluso mencionaste a Ruyan. ¿Quién te dio el derecho? La familia BEI te crió durante 8 años para nada. Mereces a Ruyan. Soy yo quien lo siente por ella. No es tu turno de señalar. Basta, Ye Wentian. No estás ya lo suficientemente avergonzado. He estado contigo durante 8 años. Nunca te he despreciado. Pero tú en realidad me traicionaste. Hermana Ruyan, ¿cómo puedes decir eso del hermano Tian? Realmente lo has malinterpretado. Ella es tu nuevo amor, ¿verdad? Entiendo. Por el bien de haber sido marido y mujer. Siempre y cuando estés dispuesto a detenerte y disculparte. Movilizaré todos los recursos de la familia BEI para salvar tu vida tanto como sea posible. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Ruyan, lo entendiste mal. Ella es solo mi hermana. Ye Wentian, ni se te ocurra volver a mentirme. ¿Cómo es que yo no sabía que tenías una hermana tan increíble? Este ingrato no lo apreciará. ¿Por qué molestarse en ser tan amable? Hoy ha abierto un agujero en el cielo de Shanghai. Ni siquiera el rey del cielo puede protegerlo. Está joven. Para ser franco. ¿Por qué la familia ve y cree que pueden proteger a este chico arrogante? No está mal. Nunca he visto una persona del Longwood tan arrogante. Se le debe enseñar el poder de nosotros, el gran pueblo americano. Está joven. Hay un viejo dicho en el Longwood que dice: el hombre sabio se somete a las circunstancias. Le aconsejo que rompa limpiamente. Yo, Ruyan, esa basura muerta está decidida a hacerte daño a ti y a nuestra familia BEI. Entonces que muera, es su propia culpa. Pero la familia BEI es nuestro hogar. No se le debe permitir tener un accidente. lo sé. No entiendes lo que he contribuido a la familia BEI en estos 8 años. Pero no te culpo.
Después de todo, tenemos identidades diferentes, perspectivas diferentes y responsabilidades diferentes que asumir. Ya que las cosas han llegado a esto. Entre nosotros, no hay nada más que decir. No importa lo que hagas hoy. La familia Bei no admitirá tener ninguna conexión contigo. Lo siento, Ye Wentian. Ya que no me amas más. Entonces separémonos en buenos términos. Espero que puedas controlarte un poco. Y dejar de ser tan obstinado. Ruyan, ¿por qué eres tan despiadada conmigo? Esto está bien. ¿Qué pasa, Ye Wentian? No puedes seguir actuando. La diferencia entre tú y yo es como el barro y las nubes. No quería rebajarme a discutir cada detalle contigo. Pero hoy no conoces tu lugar. Y ofendes a todos los presentes. Es más, tienes intenciones maliciosas y traes desastre a la familia Bei. Shanai ya no puede tolerarte esta escoria nacional. ¿Qué dijiste? ¿Escoria nacional? Eso es realmente gracioso. Sigue gritando. Te quedan 3 minutos. Lo siento. 3 minutos. Ya no es tiempo suficiente para ti. Todos. Hoy, como el joven maestro del clan, del Fubang de Shanai, los convoco a todos a emitir un aviso para anunciar a Shanai, cortarle el camino a la supervivencia como advertencia para otros. No le den a este chico del Longwo ninguna lección. De ahora en adelante, ni siquiera considerarán que somos importantes. Rafael, la persona en el poder en la concesión francesa, está dispuesto a cortarle su camino a la supervivencia junto con la Fubang. Nadie puede interponerse frente a mi Gran América y actuar salvajemente. Chico, tu nombre de buscador de la muerte se extenderá por todo Shanai. La persona en el poder en la concesión americana, Smith, está dispuesto a, junto con la Fubang, cortarle su camino a la supervivencia. Los jóvenes necesitan entender que en este mundo, la gente del Longwo siempre es inferior. La persona en el poder en la concesión británica, William, está dispuesto a, junto con la Fubang, cortarle su camino a la supervivencia. Las 3 principales concesiones extranjeras emiten conjuntamente una orden. Jefe de la familia con... En este Shanai, aún no lo he visto. Los amos extranjeros han hablado todos. Jefe de la familia Jin. Entonces ese yerno abandonado por la familia Bei no sobrevivirá. La familia Jin en Shanai le cortará su camino a la supervivencia. La familia Kong en Shanai le cortará su camino a la supervivencia. Lo que dicen los extranjeros es definitivamente correcto. Jefe de la familia Song. Nosotros, la gente del Longwo, aún deberíamos confiar en los amos extranjeros. La familia Song en Shanai le cortará su camino a la supervivencia. Mi familia Chen jura seguir a los amos extranjeros hasta la muerte. Jefe de la familia Chen. Cortarle su camino a la supervivencia. 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 Buscando tu propia muerte. ¿Ya terminó? No. Ruyan, es bueno que te divorciaras de él hace mucho tiempo. De lo contrario, él ahora definitivamente arrastraría a la familia Bei. Wentian. ¿Es este el resultado que querías? Después de hoy, en los 921 oficios de Shanai, no tendrás a dónde ir. Incluso si vas a mendigar comida, no recibirás limosna alguna. ¿Y tú? No puedes escapar de Shanai. Shanai tampoco tendrá ya un lugar para que te quedes. Tú vas a seguir actuando. Te queda 1 minuto. 1 minuto. ¿Quieres decir que en 1 minuto más, mi padre llegará a la escena? Realmente no derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Hoy te haré saber lo que es la desesperación. Que venga alguien. Hijo rebelde, deja de hablar. Papá. ¿Qué es esto, papá? Esta es la legendaria acción del Longwo, de cargar espinas para disculparse. ¿Qué está pasando? Hijo rebelde. Arrodíllate, papá. No me llames papá. Yo, Wen Shichan, no tengo un hijo inútil como tú, papá. ¿Qué pasó exactamente? Dime. No sé nada. Todavía tienes la cara de preguntarme. No sabes lo que hiciste hoy. No está claro en tu corazón. Me he esforzado al máximo. Por la Fubang. Para tener este poco de estatus hoy. Ahora que has tomado el camino equivocado, al menos todavía hay un rayo de esperanza para regresar al camino correcto. Pero ahora, tú, este hijo rebelde, lo has arruinado todo. Lo has arruinado todo. Hijo rebelde. Papá.
Hijo rebelde, papá. Estás tratando de destruir mi food bank. Papá. Dime. Realmente no sé nada. Lárgate de aquí. Hermano mayor. Yo, Wen Shichan, no he logrado disciplinar a mi hijo. Le he ofendido. Estoy dispuesto a ofrecerle el 70% de los activos de la food bank. Solo le ruego que perdone su vida. Papá. Él es el yerno que vive en casa, que fue echado de la familia BEI. Es peor que un perro. Cállate. Wang Xichan, ¿aún recuerdas lo que te dije? Si en 5 minutos la persona no llega, la food bank será destruida. Señorita Shen. Tú llegas tarde. Hermano mayor, usted también ha visto mi sinceridad. Le he mostrado suficiente respeto. Si todavía no está satisfecho, puede regañar a mi hijo todo lo que quiera. Pero dejar que la food bank sea destruida. Sería ¿Qué? Sería demasiado difícil para mí. Ha estado alejado del trono del dragón durante muchos años. Durante este tiempo, la food bank ha estado trabajando diligentemente por el desarrollo de Shanghai, por el país y la gente. Director General Su ha visto todas estas cosas. No puede ser que no crea sus palabras, Film was ¿verdad? translated Lo and que llama servir a la narrated by patria y al NVIDIA. pueblo es abrir casinos y vender opio con el Dongjin. ¿Qué crees? ¿Que te llamé hoy aquí? Él conspiró con Woko, delito digno de muerte. ¿Crees que mencionar el nombre de Su Yaqiao hará que no pueda hacerte nada? Ji Wentian. Mi papá te está hablando así. No seas desagradecido. Lo creas o no, haré que la gente te mate a machetazos ahora mismo. Hermano mayor. Sea indulgente siempre que sea posible. Las reglas del Jianghu hoy en día no dependen solo de usted. Además, tengo una familia que mantener. También es por desesperación que hago cosas para los Dongjin. Papá. ¿Por qué lo llamas hermano mayor? ¿Tienes algún tipo de debilidad en sus manos? Tu hijo tiene razón. No tienes ningún poder sobre mí. Entonces, ¿por qué tienes que ser tan humilde conmigo? Hermano mayor. Según el joven maestro de la Fubang, hoy la Fubang ascenderá al cielo de un solo paso. Dentro de la banda, hay más de 2000 hermanos. Todavía tiene al jefe de Shanghai. Sí mismo. Estamos en la cima de nuestro poder. Porque tienes que ser tan sumiso conmigo. Según usted, mi Fubang aún puede prosperar en Shanghai. La Fubang será destruida aquí y ahora. Usted, de apellido Ye. Le estoy llamando hermano mayor respetuosamente. No sea desagradecido. El Shanghai de hoy no depende solo de usted. ¿Quién está haciendo ruido aquí? ¿Quién está haciendo ruido aquí? Director Su. Dando la bienvenida al Director Su. Bienvenido. Bienvenido. Ye Wentian, el Director Su está aquí. ¿Estás muerto, chico? Es así. Entonces yo esperaré y veré. Sin saber si vivir o morir, no le hagas caso. Ven conmigo a ver al Director Su. Director Su. Ruyan, el director Su está aquí. No vamos a ir. No piensas levantarte. Insistiendo en hacer las cosas a tu manera. ¿Por qué debería levantarme? El director Su ya ha llegado. Si puedes conseguir un rayo de esperanza de él, los demás no te forzarán a un callejón sin salida. Pero si sigues sentado aquí, solo ofenderás al director Su. Y perderás incluso la última oportunidad. Por nada. Parece que aún no has visto con claridad. Hoy, ellos deberían ser los que me rueguen. Porque sigues soñando. Sueños tan poco realistas. Ye Wentian, puedes reconocerte a ti mismo. Durante 8 años enteros. No has logrado nada. Si no fuera porque yo pensaba en ti, ni siquiera podrías alimentarte. Todos en este salón de banquetes hoy están a una altura que no puedes alcanzar. Nacido solo para mirar sus espaldas. Porque es que simplemente no sabes cómo inclinar la cabeza. Ruyan, te equivocas. No hay nadie en este mundo digno de mi admiración, la de Ye Wentian. Yo, Ye Wentian, no nací para ser un arroyo común, sino la más alta montaña de este mundo. Su Yaqiao. Wentian,
Estás loco. Ruyan, vámonos, no le hagas caso. Si quiere morir, que muera, simplemente no nos impliques. ¿Te atreves a llamar al director Su por su nombre? Realmente no mereces. ¿Estás ciego o qué? Director Su, ¿qué está pasando? Director Su, quítate de mi camino. Se acabó. Ruyan, el director Xu, está realmente enfadado. Incluso la Fubang y el poseedor del poder de la concesión francesa han sido golpeados. Tenemos que irnos rápido. No podemos mezclarnos más con él. De lo contrario, el Youentian se verá afectado y nuestra familia Bei tendrá que ser enterrada con él. Wentian, aunque ya te has enamorado de otra mujer. Yo, Bei Ruyan, todavía estoy dispuesta a vivir y morir contigo. Suya Qiao, jefe supremo de Shanghai. Saludos, hermano mayor. The film was translated and Mayor, narrated by hermano mayor. Media. Esto, ¿qué está pasando exactamente? Imposible. ¿Se acabó? ¿Cómo es esto posible? Hermano Tian, Suya Qiao llega tarde. Por favor, castígueme, hermano Tian. Si hubieras venido antes. Como puedo ver. Los dignatarios bajo el director Su. ¡Qué impresionantes son! Hermano Tian, yo tengo la culpa de este asunto. Haré todo lo que esté en mi mano para darle al hermano Tian una explicación satisfactoria. Por favor, hermano Tian, tome asiento y observe en silencio. Tomar asiento. No me atrevo. Este es el trono del dragón. Solo aquellos con inmenso poder en Shanghai. Solo aquellos por encima de todos los demás pueden sentarse en él. Si yo me sentara, temo que despertaría la ira pública. Yo, Suya Qiao, estoy aquí. Déjeme ver quién se atreve. Hermano Tian, por favor, tome asiento. Muy bien. Entonces aceptaré tu amable oferta. Aquellos que falten al respeto al hermano Tianoe, ajustaré cuentas con ellos uno por uno. Director Su ha desaparecido de la escena durante muchos años. Ya no tiene mucha influencia. Y usted es el verdadero rey merecido de Shanghai. ¿Qué significa esto? Si quiere sentarse en el trono del soberano, los hermanos definitivamente le daremos nuestro apoyo total. Hombres, arrastren a estos dos para mí, sí. Director Su, ¿qué están haciendo? ¿Crees que tú y tu padre, durante estos años, esos negocios sucios que habéis hecho, con los Dongjin, creéis que no los conozco? Hoy, ¿realmente os atrevéis a causar problemas delante del hermano Tian? ¿Realmente merecéis morir? Arrastradlos fuera. Arrastrad a los dos fuera. Ejecutadlos por mí. Hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor, hermano mayor. Ruyan. ¿Viste eso? Nunca te he mentido. Dije. La familia Bei puede estar donde está hoy, porque dependen de mí. Dije. Él, Suya Qiao, puede sentarse en la posición de jefe de la Oficina General de Shanghai, gracias a mi apoyo. Dije, puedo entrar en este salón de banquetes, abiertamente y con honestidad. Dije, quieren cortarme el sustento. No están lo suficientemente cualificados, diciendo que el salón de banquetes de hoy fue preparado para mí, realmente. Nunca te he mentido. Pero no importa cuán alto sea tu estatus. No importa cuán grande sea tu poder. No puede cambiar el hecho de que ya estamos divorciados. Sí. Lo hecho está. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo dijiste? Si nos lo hubieras dicho, las cosas no se habrían desarrollado así. Dije, me creerías. Deja de intentar justificarte. Ruyan, todos estos años, ¿qué tan buena ha sido ella contigo? Lo que sea que quieras hacer, ella siempre te ha apoyado en silencio. No importa cómo te vean los demás, ella siempre ha confiado en ti. ¿Qué derecho tienes a acusarla? Youentian, ¿eres siquiera un hombre? Cállate. Di una palabra más. Te quitaré la vida ahora mismo. Tú. Señorita Du, siendo tan presuntuosa hoy, tu hermano sabe sobre esto. Si no fuera por el apoyo del hermano mayor en aquel entonces, vosotros, la familia Du, ¿cuánto valéis siquiera? No sois dignos de estar en una posición alta, no sois dignos de poseer una Qinbank tan masiva. En aquel entonces, me estaban hasta Shanghai tras mis enemigos, rodeado por todas partes, temiendo implicarte. Solo pude permanecer como una persona común, protegiéndote en silencio durante 8 años. Ruyan.
Lo que se ha roto hoy no es solo este Jade, sino también los sentimientos entre nosotros. Eres una buena mujer. Tu bondad hacia mí. Yo, Ye Wentian, nunca lo olvidaré en esta vida, por el resto de mi vida. Te deseo felicidad. Wentian, gracias por cuidarme durante 8 años. The film was translated Tu bondad. and narrated by M. No puedo pagarla toda en esta vida. Pero espero que seas feliz. Esto... ¿Qué más tienes que decir? Jefe Su, el asunto de esta noche es solo un malentendido. Malentendido. Sí, un malentendido. Todo un malentendido. Jefe Su, la disputa de hoy fue provocada unilateralmente por la Fubang y la familia BEI. Desde el principio. Nunca tuvimos la intención de involucrarnos. Dicho esto, de hecho, actuamos de forma impropia. Al no discernir los hechos y ofender a su hermano mayor. Yo, William, estoy dispuesto a disculparme con él. Cualesquiera otras peticiones que tenga, la concesión de Shamai lo satisfará plenamente. Sin dudarlo. Sí. Yo, Rafael, también estoy dispuesto a disculparme con el hermano Tian. La concesión francesa de Shamai también puede satisfacer todas las peticiones del hermano Tian. Y contándome a mí, la concesión americana de Shamai. Lo siento de verdad, hermano Tian. Fue mi culpa por confiar en esa basura de la Fubang. Por favor, perdóname. La familia Con de Shanghai está dispuesta a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. La familia Jin de Shanghai está dispuesta a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. La familia Son de Shanghai, la familia Chen de Shanghai están dispuestas a hacer todo lo posible para disculparse con el hermano Tian. Así que fue un malentendido. Dado que ese es el caso, entonces no seguiré con el asunto. Entonces que todas las concesiones desaparezcan por completo. Hermano Tian, eso es bastante gracioso. En efecto, este chiste suena único. No estoy bromeando contigo. Hermano Tian, ¿qué quiere decir con eso? El significado literal. Hermano Tian, su petición es demasiado exigente. ¿Qué? No puedes hacerlo. Hermano Tian, lo que queremos decir es, ¿qué compensación desea? Haremos todo lo posible para satisfacerle. Coches de lujo, alojamiento de lujo, tesoros raros. Incluso las industrias en nuestra concesión. Podemos dárselas. Pero esto, retirarse del Longwu. En aquel entonces, cuando tú dijiste que ibas a cortarme el sustento, fuiste mucho más decisivo que ahora. Entonces, eso fueron todo malentendidos. ¿Quién se cree que es? Queriendo que las concesiones desaparezcan del Longwu. Está intentando provocar una guerra entre el Longwu y el Imperio Británico. Estamos dándole respeto al director Su. Por eso le llamamos hermano Tian. Pero debe entender el principio de dejar un margen en todo. Detrás de cada concesión se encuentran países que son más poderosos que el Longwu. William, cállate. Director Su, usted es el jefe del Band de Shanghai. En el Band de Shanghai, usted es el más respetado. Pero lo que él está haciendo hoy, el Band de Shanghai no puede tolerar. William, ¿cómo se atreve? ¿Sabe con quién estaba hablando? Director Su, todo tiene sus límites. Todo esta noche se debe a nuestra indiscreción. Ya nos hemos disculpado. ¿Qué más quiere? Incluso estamos dispuestos a hacer compensación para expresar nuestras disculpas. Pero él quiere eliminar todas las concesiones. Eso es absolutamente imposible. Yo, William, he venido al Band de Shanghai a desarrollar las concesiones durante décadas, confiando en el prestigio del Imperio Británico. ¿Cuántas fuerzas están dispuestas a trabajar para mí? Profundamente arraigado, con una vasta base. ¿Y qué cualificaciones tiene él para eliminar la concesión británica con solo una frase? El señor William tiene razón. Mi imperio francés también es un país fuerte que se alza en el bosque del mundo. Un mocoso local del Longwu, queriendo derribar toda la concesión con solo un poco de poder. Director Su, este asunto no es un asunto menor. Si es una broma, que así sea. Si insisten en tomárselo en serio, entonces él, portaaviones de mi gran y hermoso imperio, no estará de acuerdo.
Este es nuestro Longwo. Podría ser que ustedes want to provoke a war, quieren provocar una guerra. Está exagerando. Solo buscamos la autoconservación. Disculpas y compensación son aceptables, pero retirarse del Longwo. Puedo preguntar a todos los presentes. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? La familia Kong no está de acuerdo. Que los señores extranjeros admitan sus errores a nuestro Longwo ya nos está dando mucha cara. Dejémoslo así. La familia Jin tampoco está de acuerdo. Apoyamos resueltamente a los maestros extranjeros. Somos iguales. No podemos estar de acuerdo. Nosotros tampoco podemos estar de acuerdo. Usted puede hacer que el jefe Su sea tan respetuoso. De hecho, muy impresionante. Pero eso es todo. El estatus de la concesión, en palabras de su Longwo, es como un emperador emérito. Nadie puede tocarnos. ¿Estás tan seguro? Así es. No olviden, la concesión británica fue demarcada personalmente por su emperador. Incluso dejando eso de lado, también estoy seguro de tener la capacidad de confiar en. ¿Y usted? Aparte del respeto que le tiene el jefe Su, ¿qué más le queda? Con solo una palabra suya, quiere apalancar todo el band de Shanghai. Entonces, ¿qué hay de mí? Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? Hermano Shao King. El asunto entre nosotros. Puedes dejarme resolverlo primero y luego ajustar cuentas con estos extranjeros. Transmitan la orden. En 3 minutos. Hagan desaparecer la concesión británica del band de Shanghai. Sí, se atreve. William. Si se hubiera retirado antes del band de Shanghai, quizás podría haber dejado un atisbo de esperanza. Pero tal como están las cosas, la concesión británica no puede ser protegida. ¿Quién es exactamente él? ¿Y quién es usted? Debe saber. Aquí no solo está la concesión británica. También están las concesiones francesa y americana. La concesión del Imperio francés está dispuesta a avanzar y retroceder junto con la concesión británica. La gran concesión americana está dispuesta a avanzar y retroceder junto con la concesión británica. Muy bien. Ya que las 3 principales concesiones del band de Shanghai quieren avanzar y retroceder juntas. Entonces ajustemos cuentas de una vez. Parece que está decidido a llevar las cosas al extremo. Basta. Lo he tolerado por mucho tiempo. Ustedes 3, he faltado el respeto repetidamente a mi hermano Tian. Están buscando la muerte. Jefe Su realmente va a ser enemigo de todas las concesiones en Shanghai por él. Recuerde esto. Mi Longwo en 9.600.000 kilómetros cuadrados de tierra. Si mi hermano Tian quiere eliminar a alguien, ¿quién puede impedirlo? Nuestro país es mucho más poderoso que su pobre y débil Longwo. Él, a menos que tenga algún trasfondo de primer nivel, suficiente para dominar una era. De lo contrario, querer que nos retiremos de las concesiones es absolutamente imposible, absolutamente imposible, absolutamente imposible. Señor Willan, algo malo ha sucedido. Hay personas de identidad desconocida en nuestra concesión británica, llevando a cabo una masacre. El objetivo es solo gente del Imperio Británico. ¿De qué está hablando? Ahora lo cree. Si él quiere que desaparezcas, entonces debes desaparecer. ¿Quién eres exactamente? Matando gente así en Shanghai. No tienes miedo de causar una guerra entre nuestros países. Mira bien. ¿Qué es esto? ¿Qué? Bastón del soberano. Puede comandar a todo de Shanghai. Eres el soberano. Soy el soberano. Él fue una vez mi hermano jurado. Él quiere que desaparezcas de Shanghai. ¿Crees que todavía puedes quedarte en el Longwo? El hermano jurado del soberano. Con razón el jefe Su te protegería hasta este punto. Esta vez, fui yo, William, quien juzgó mal. Mi concesión británica está acabada. Señor William, el Longwo tiene gente así. El resurgimiento no está lejos. Yo, William, estoy dispuesto a liderar la concesión británica para retirarnos de Shanghai. Pero todavía tengo una petición. Imploro al hermano Tian que muestre misericordia. Todavía hay algunos compatriotas en Shanghai. Son inocentes. Por favor, perdónalos. De acuerdo. Excepto para aquellos que cometen crímenes.
Concedido. Gracias, hermano Tian. ¿Qué hay de ustedes? Estamos dispuestos a retirarnos de Shanghai. Solo le pedimos al hermano Tian que le dé a la gente común de nuestros dos países un rayo de esperanza. La familia Jin de Shanghai está dispuesta a cortar su propio camino a la supervivencia, solo pidiendo al hermano Tian que le dé una salida a la generación más joven de la familia Jin. La familia Kong de Shanghai está dispuesta a cortar su propio camino a la supervivencia, rogando al hermano Tian que deje alguna posibilidad de supervivencia para los descendientes de la familia Kong. Estamos dispuestos a cortar nuestro propio camino a la supervivencia, solo pidiendo al hermano Tian que deje una salida para los miembros más jóvenes de nuestras familias. ¿Por qué no le agradeces rápidamente al hermano Tian por la gracia de no matar? Vete rápido. Gracias, soberano. Hermano, ¿estás satisfecho con este enfoque? Al hacer esto, quieres que te perdone la vida, ¿verdad? Solo devolviendo el favor. Gracias, hermano, por salvarme en aquel entonces. Considera este asunto como mi forma de pagar tu bondad como hermano. Hermano Shao King, ¿de qué tonterías estás hablando? Bestia. Lo que más lamento en mi vida es que, antes de matar a esos demonios, no te maté a ti primero. Qué lástima. Ya estamos, no podemos volver al pasado. Ya no soy ese quinto hermano que no tenía nada. Tú tampoco eres ya él. Mi necesidad, el hermano mayor al que admiré toda la vida. Así que, ahora estás ayudando a los Dongjin. Así es. ¿Por qué forjaste el bastón del soberano? Falso. Todos. Él dice que mi bastón del soberano es falso. Joven maestro Ye. Insultar el bastón del soberano es un delito capital. Por el bien del pasado, puedo perdonarte la vida. Pero ten cuidado con lo que dices. Hermano Shao King, ¿de qué tonterías estás hablando? Cállate. Este no es tu lugar para hablar. ¿Crees que ahora que está divorciado, tienes otra oportunidad de ascender? No es así. ¿Estás diciendo tonterías? Yi Wentian. Te pregunto, ¿dónde está Yi Wang Woljin? ¿Qué tiene que ver contigo? Deja de hacerte el tonto conmigo. Hace 8 años, fui a Dongjin para apoderarme de esta espada, pero inesperadamente la robaste. Entrégala ahora. Y podría perdonarte la vida. Debo decir, no solo eres un buen perro de los Dongjin, sino también un maestro de distorsionar la verdad. Pero desafortunadamente, esta espada nunca la volverás a ver en esta vida. Tú. Yo, como soberano, ahora, te ordeno que me devuelvas la espada. ¡Qué ridículo! Creo que estás adicto a actuar, blandiendo un bastón del soberano falso, intentando asustar a quien aquí. El verdadero bastón del soberano está aquí. ¿Qué? En realidad hay 2 bastón del soberano. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Atreverse a usar un bastón del soberano falso para hacerse pasar por el soberano. En Shanghai no tienes miedo de exterminar a toda tu familia. ¿Acaso hay necesidad de decirlo? Seguramente el bastón del yerno residente de la familia Bei es el falso. Este chico definitivamente está acabado esta vez. Shen Chaoman, Suyak Yao. Ustedes dos díganme, estos 2 bastones del soberano, ¿es el mío el falso? ¿O es el suyo el falso? Esto. Bien. Muy bien. Muy bien. Quiero ver quién está suplantando al soberano aquí. Dios mío, los 3 grandes líderes de la Longmen han llegado hoy. Los 3 grandes líderes de la Longmen son existencias que ni siquiera el jefe Su puede permitirse ofender. Parece que hoy definitivamente habrá un drama impactante desarrollándose. Ceremonia de regreso del soberano. Parece que un verdadero dragón está a punto de emerger. Dunen Chen de la Longmen. Yelin Sun. Chen Wangjie. Presentan sus respetos al soberano. Alguien aquí está traicionando a su maestro y ancestros, suplantando al soberano. En la ceremonia de regreso del soberano, esto no solo convierte a la Longmen en su enemigo, sino que también lo convierte en enemigo de todo Shanghai. Será difícil calmar la ira pública, si no es hecho pedazos. Todos. La Longmen está manejando asuntos hoy. Todas las demás personas irrelevantes. Váyanse rápido. Todos. Por favor. Las reglas de la Longmen son estrictas. Lo dicho es definitivo. Este conductor de Rickshaw. Me temo que hoy morirá sin sepultura. Sí, hermano Jin, deberíamos irnos rápido, evitar más tarde. Espadas y sables no dejan rastro. Un disparo accidente nos hiere. Eso sería terrible. Vámonos, vámonos, vámonos.
Tian Shaoqing, el hermano Tian te ha hecho un favor para salvarte la vida. De vuelta en nuestra ciudad natal, si no fuera por el hermano Tian. Cállate. No es que yo le haya pedido que lo hiciera. ¿Por qué sacas eso ahora? Lo siento. De hecho, tengo curiosidad. Como tú, cargado con tanto odio. Lograste convencerte de ser un perro para tu enemigo. En este mundo, quien tiene el puño más fuerte, tiene el estatus más alto. ¿Quién tiene estatus? Yo seguiré. El imperio es poderoso. Así que sigo al imperio. Los Dongjin son fuertes. Así que sigo a los Dongjin. Tú también. Cuando me hice hermanos jurados contigo, no pensaste que fuera realmente por tu encanto personal, ¿verdad? Ridículo. Mi estatus lo he ganado con mis propias 2 manos. No arrodillándome sobre mis 2 piernas. Solo basándote en esto. No estás calificado para compararte conmigo. Ahora en Shanghai, tengo riquezas y gloria infinitas. Y plata inagotable. El odio nacional y familiar no es asunto mío. Maldita The film sea. was translated and En nuestro Longwo, narrated by M. No es tu Media. turno de campar a tus anchas. ¿Cómo es posible? Está diciendo que en el banquete de regreso del soberano justo ahora, usted presenció personalmente el líder Wen de la Fuban y el jefe Su. Se postraron ante ese, bueno para nada. Sí, papá. Sí. Yo tampoco lo creo. Es solo un apestoso conductor de rickshaw. Eso es absolutamente imposible. Exacto. Viejo maestro, no puede creerles. La familia del segundo hijo es simplemente bondadosa para inventar tales mentiras. Hola. ¿Qué dijiste? Aldo soberano. Esto, Yeo Tian es un impostor. Por supuesto que ese bueno para nada es un farsante. Señorita Du. Señorita Du, ya está aquí. Ya se ha corrido la voz afuera de que Jian Shaoqing es la verdadera soberano. Yeo Tian está suplantando a la soberano. No está lejos de la muerte. maldito seas. Lambiéndole las botas a los Dongjin hasta este punto. Te mataré. Bájalo. Estoy trabajando para los Dongjin. Si te atreves a tocarme, te estás enfrentando a toda la nación Dongjin. ¿Te atreves? La primera regla de la Longmenbang es: aquellos que traicionan al país por beneficio personal morirán por 1000 cortes. La segunda regla de la Longmenbang es: aquellos que desafían a sus superiores, engañan a sus maestros y destruyen a sus ancestros murieron por 3 cortes y 6 agujeros. Artículo 3 de las reglas de la Longmenbang: traicionar a compañeros discípulos. Aquellos que matan a sus hermanos serán asesinados sin perdón. Jin Shaoqing no puede ser redimido aunque mueras 9 veces. Hoy estoy ejecutando la ley familiar y también actuando en nombre del cielo. Jin Shaoqing, acepta tu muerte. Felicidades, hermano Tian. El verdadero dragón ha regresado. Retoma el control de Shanghai. Levántate. Chao Wan. Iré a la familia BEI más tarde para explicarle la situación a Ruyan. Tú y los líderes de la banda quédense para encargarse de las secuelas. Vengan a buscarme después. Discutiremos juntos el plan para atacar a los Dongjin. Pero, ¿Pero qué? Ve y Ruyan. ¿Qué tan barata puede ser? ¿Estuviste con él 8 años? Te tiró como un zapato viejo y te abandonó. No solo no lo odias, incluso hablas por él. Yo estaba. ¿Cómo nos lastimamos? ¿Quién nos golpeó? Fue Yeo Tian. Todavía no, para buscar justicia para ti. Cosa desagradecida. yo, Ruyan. Olvídalo. Deja a Yeo Tian. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. de ninguna manera. Tengo que ir a recuperarlo. Ruyan, Ruyan, vuelve aquí.
Wentian, ¿por qué sigues aquí? Vete ahora. No tengas miedo, estoy aquí para explicarles. ¿Te atreves a venir aquí? ¿Cómo te atreves a mostrar la cara aquí? Podría ser. ¿Todavía quieres arrastrarnos contigo antes de morir? Wentian, ¿estás bien? Estoy bien, antes de morir. ¿Qué quieres decir? ¿Tú, Ye? No importa quién seas, cómo saliste. En resumen, vete de nuestra casa ahora mismo. De lo contrario, no nos culpes por ser descorteses. Voy a ser descortés contigo ahora mismo. Basta. Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Todavía quieres defenderlo? Wentian. La familia B y le ha tratado bien. Le hemos dicho, te lo he dicho. Algunas palabras duras. Eso también fue por impotencia. Pero The tú film también was eres translated realmente inútil. and narrated by M Creo que- Media. Debería serte. Olvidémonos de golpearlos. Eso es todo. Abuelo, ¿cómo podemos simplemente dejarlo pasar? Yo, Correcto. Esto, Ya es hombre muerto. ¿Qué puedes hacerle? ¿Y si otros piensan que somos sus cómplices? Entonces toda la familia B tendrá que ser enterrada con él. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que no entiendo? deja de fingir. Ye Wentian, estás suplantando a la soberano. No vivirás más allá de hoy. Suplantando al soberano. Yo. Ahora, todo el boom de Shanghai está corriendo la voz. Jiang Shaoqing es la verdadera soberano. Y tú, eres solo un falsificador. Ye Wentian, para ser honesto, te admiro un poco. Incluso un pez gordo como el director Xu ha sido engañado por ti. ¿Dónde escuchaste tales rumores? No asististe al banquete antes. Desprecio, es por el banquete de hace un momento, al que todos asistimos, que ahora nos damos cuenta de cuán aterrador eres, asqueroso. Qué profunda es tu astucia. Qué audaz eres. Yi Wentian. Mientras aún tienes una oportunidad, ve rápido a la comisaría y entrégate. Quizás tengas un cadáver completo. ¿De qué te ríes? Sabiendo que su muerte es inminente. Se ha vuelto loco. Es una persona lamentable. Cuando llegas al fondo, es por su identidad. ¿Qué es tan inseguro? Entonces, recurre a cualquier medio para hacer cosas estúpidas, queriendo llamar la atención de otras personas. Wentian, ¿de qué te ríes? Ruyan. ¿No crees que todo esto es ridículo? En el banquete de ese día, yo, por la familia BEI, presenté regalos por valor de más de 100 millones. Diamantes, lingotes de oro, dólares de plata, puestos ante ti. Y no lo creíste. Hoy, todo el band de Shanghai se postra de nuevo a mis pies. Sin embargo, de quién sabe dónde, escuchaste un rumor. Y de hecho crees que estoy involucrado en engaño, haciendo un cambiazo. ¿Crees que todo el band de Shanghai es tan estúpido como tú? Aunque sean idiotas. No es tu lugar, inútil. Para estar señalando aquí, la familia B no te debe nada. Él no lo mencionó, pero casi lo olvido. Abuelo, el tasador que mencionó el hermano Chao el otro día, viene hoy. Una vez que lo tase más tarde, definitivamente, le romperá la cara a este bueno para nada. Soy Chang Kai-ji, encargado por alguien, para venir a tasar tesoros. Maestro Chan, he oído mucho sobre usted. Jefe, sírvete rápidamente. No hace falta té. Chang Kai-ji, el primer gran maestro del Longwo. Maestro BEI, tasemos los tesoros rápidamente. Estoy ocupado. Todavía tengo que irme después de que esto termine. Por favor, ilumínanos. ¿Es esto lo que toda tu familia piensa de mí? Solo estas cosas apiladas al azar todavía califican para que yo las tase. Maestro Chan, por favor, no se enfade. Estas cosas son todas de mi hija, yerno, usadas para engañar a la gente. No pude darme cuenta en ese momento. Ahora básicamente determino que todas son falsas. La razón por la que lo invité hoy aquí es solo para que lo confirme. Tonterías. Espera un minuto. ¿Qué es? ¿Algo más? Ye Wentian, ¿cómo te atreves a ser tan grosero? Maestro Chan es el tasador número 1 en el Longwo. Es un invitado distinguido que invité especialmente. Si te atreves a ofenderlo hoy, definitivamente no te perdonaré. Olvídalo, Wentian. Ya estamos aquí. Señor Chan, si no echa un vistazo a estas cosas, me temo que esta gente no estará convencida. Ustedes. Maestro Chang, él es el dueño de este montón de basura. Un apestoso conductor de rickshaw. Lleno de mentiras, su piel es más gruesa que la muralla de la ciudad. Maestro Chang, por favor ayúdenos a echar un vistazo para que podamos abofetear la cara de este bueno para nada. Una pérdida de tiempo. Estás acabado. Ye Wentian. El maestro Chang está actuando. Todos tus planes y trucos quedarán expuestos inmediatamente. Quiero ver cómo sigues fingiendo. Realmente quiero ver cuán gruesa es realmente tu piel. Maestro, por favor, eche un vistazo. Esto es
Me estoy avergonzando. Cállate. Las puntadas y el material de este vestido de novia están calificados para ser usados por la familia real del Imperio Británico. Y esta corona. Mis ojos. Nunca he visto un diamante tan grande en mi vida. Maestro Chan, quiere decir que esto es real. The film Tonterías. was translated Podría and ser que dudas de mi narrated by juicio. M-Media. Eshibi. Esto también es real. No. Eso no está bien. Entonces, eso sería falso. Esto es tan interesante. No sabía. ¿Cómo podría ser real? Eshibi. Un hermoso material de jade. Es raro de ver en 100 años. Como pudo aparecer en este tipo de lugar. Pero, según mi experiencia, es realmente real. Dios mío. Esto es simplemente una reliquia familiar. En realidad es real. No esperaba ver un tesoro tan invaluable. En tu pequeña familia BEI. Comparado con este hermoso jade, los lingotes de oro y los dólares de plata palidecen en comparación. Imposible. Él, Yeo Tian, es solo un perro apestoso que tira de un rickshaw. ¿Cómo podría él dar un regalo tan precioso? No lo creo. Esto no es real. Yo tampoco lo creo. Correcto. Todo es falso. Todo es falso. Podría ser. ¿Qué crees que miento? Pero, Todo es en realidad real. No esperaba que hoy los tesoros que he visto fueran más de los que he visto en toda mi vida. ¿Vististe todo esto? Por supuesto. Estas cosas. Estas cosas fueron todas dadas por el Fubang como regalos de compromiso para nuestra Kefei. Por supuesto, todas son reales. echa un vistazo. Me he vuelto loco por este bueno para nada. Estos regalos originalmente eran del joven maestro Wang para nuestra Kefei. Correcto. Es porque fueron enviados por el hermano Chao. Por eso son reales. Digo, su familia es bastante desvergonzada. ¿Qué dijiste? Justo ahora. Estaban haciendo todo lo posible por calumniar estos regalos, incluso queriendo tirarlos como basura. Ahora que saben que son reales, en realidad quieren quedárselos. Tengan algo de vergüenza, todos. Es asunto tuyo. Estas cosas son todas mías. Harelo. ¿Qué quiera? Estas cosas no son tuyas, ni de él. Pertenecen a Ruyan de nuestra familia. ¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? ¿Qué tiene que ver esto con ella? ¡Ey! Has olvidado ese cuchillo. Ruyan abrió la cerradura de combinación. Si estas cosas realmente pertenecieran a Bei Kefei, entonces, ¿cómo podría ella no saber la contraseña de ese cuchillo? Esa contraseña. Poder abrirlo fue solo una coincidencia. Fue solo una suposición. Tú eres un desvergonzado. No tienes vergüenza. El desvergonzado eres tú. Bien, bien. Ya sea que pertenezcan a Ruyan o a Kefei, todos pertenecen a nuestra familia y dejen de discutir. Exacto. Papá. Estas cosas son todas reales. ¿Cuánto valen? Si las vendemos, la riqueza de la familia BEI aumentaría al menos 10 veces. Maestro Chang, esto. ¿Cuánto valen exactamente? Vulgar. ¿Cómo pueden estos regalos medirse con dinero? Si realmente tuvieran que venderse, valdrían más de $1,000 millones de plata. Más de $1,000 millones de plata. ¡Qué desperdicio! Que los tesoros caigan en tus manos. Me voy. Maestro. Adiós. ¿Por qué no te has ido todavía? Antes de morir. ¿Todavía quieres colonear una comida en la familia de A su edad, no creo que no puedan distinguir a quién pertenecen estas cosas. Tan ansiosos porque me vaya. Tienen miedo de que me lleve estas cosas de vuelta. Presuntuoso. Yeo Tian. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu abuelo? Esa gente claramente lo dijo muy claro. Estos regalos fueron todos enviados por el joven maestro Ye, de la capital, y ese cuchillo fue abierto bajo la guía de Wen Tian. Es obvio. Estás diciendo
que el altivo y poderoso, joven maestro Ye en la capital, le daría a este bueno para nada un regalo tan caro. Pero, señorita Du, la persona que vino a entregar el regalo ese día realmente era de la familia Ye de la capital. ¿Cómo estás tan segura? La familia Ye de la capital es alguien con quien nuestra King Bang ni siquiera puede esperar asociarse. ¿Cómo podrían dar un regalo tan caro a una pequeña familia BI? En ese momento, también nos pareció muy extraño. Y discutimos al respecto durante mucho tiempo. ¿Cierto? Eso es porque el líder del Fubang, Wang Xichang, es buen amigo del joven maestro Ye. Tú, ¿de qué te ríes? Wen Shichang. No es digno de ser mi amigo. Yi Wentian, ¿crees que tienes demasiados piojos y no tienes miedo de que te piquen? ¿Cómo puedes calumniar al líder Wen? El líder Wang tiene miles de miembros de la banda bajo él. Comparado con él, no eres ni una hormiga. Pregúntales. Justo ahora. Wen Chao y Wen Shichang movían la cola y suplicaban piedad delante de mí como perros. Dime. ¿Quién es la hormiga? Lo que él dice es verdad. Imposible. No puede ser. Deja de llamar. Nadie contestará. ¿Qué quieres decir? En el banquete de hace un momento, Suya Kiao los ejecutó a los dos en el acto. Estás diciendo que todavía pueden contestar el teléfono. Tú estás diciendo tonterías. No seas impulsivo, te está mintiendo. Justo ahora, en la ceremonia de inauguración del soberano, se hizo pasar por el soberano y engañó a todos. Wang Chao y su hijo fueron arrestados. El nuevo soberano ya ha llegado, ya debe haberlos liberado a todos. Así es. Que Fei. No te preocupes. Ven. Que Fei. Él no es el soberano en absoluto. No tiene ningún poder para decidir la vida o muerte de Wen Chao. Wen Chao es una persona importante. Es normal que nadie conteste el teléfono. ¿Verdad? Siéntate. No le creas. Ye Wentian. Hijo de perra. Mira cómo has hecho enfadar a mi hija. Wentian, no pierdas más tiempo. Vámonos. Ruyan. Sal conmigo un momento. Tengo algo que decirte. No te vayas, Ruyan. Dar un regalo tan caro. Sales con él. Nada bueno saldrá de ello. Sí, Ruyan. ¿Qué clase de persona es él? Tú también lo viste. Incluso golpea a su propia familia. Este tipo de maltratador doméstico. ¿Qué hay que hablar con él? Antes de que me acuses, por favor, averigua la historia completa primero. ¿Por qué los golpeé? Pase lo que pase, no se permite pelear. La familia BI te crió durante 8 años. No tienes derecho a golpear a la gente. Así es. Incluso si la familia BI criara un perro, sabría cómo estar agradecido. Te criamos durante 8 años. Ni siquiera eres tan bueno como un perro. Tío, ¿de qué estás hablando? Exacto. Mira, tan pronto como te divorciaste de él, se enganchó con alguna zorra, está haciendo tonterías. Lo más importante, él robó tu jade. Solo le dijimos unas pocas palabras y se enfadó por vergüenza y empezó a golpearnos. Y él a Jade. Ese Jade fue un regalo que le di a Ruyan. Era nuestra muestra de amor. Más importante aún, era el único recuerdo que mi madre dejó, y ustedes lo rompieron. Golpearlos. Golpearlos es dejarlos ir fácil. Wentian. Entonces, ¿por qué te llevaste nuestro símbolo de amor? ¿Por qué no me dijiste nada? Me lo llevé. No fuiste tú quien les pidió que me lo devolvieran. ¿Qué? Papá. Mamá. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Wang King. ¿Tú también sabías esto? Ruyan, escúchame. Lo hago por tu propio bien. Un hombre inútil como Ye Wentian, si lo sigues, no tendrás un buen final. Somos buenas amigas. No te haría daño. Si de verdad me tratas como a un amigo, no deberías interferir en mi matrimonio. ¿Qué derecho tienes a hacer esto? Entiendo. Ustedes The pocos. film was translated Son realmente and audaces. narrated by M Media. Wentian. Lo siento. Me equivoqué al malinterpretarte antes. Es mi culpa. Yo tampoco debía haber desconfiado de ti. Suelta, a ella. Aléjate de mi hija. Mamá. ¿Qué estás haciendo? Wentian no me traicionó. Ruyan, despierta. Él, en la ceremonia, cometió tantas cosas. Ya es un hombre moribundo. Si te traicionó o no, ¿qué diferencia hay? Ruyan. Si me preguntas, la señorita Du tiene razón. Tienes suerte de haberte divorciado de él. De lo contrario, serías asesinada por Ye Wentian. Exacto. Mientras pueda estar con él. Acepto la vida o la muerte. Lo admito.
Por favor, no interfieras más en mi matrimonio. Wentian, vámonos. No. Ruyan. Quieren separarnos. Usando medios tan despreciables. Hoy, si no les doy una bofetada fuerte en la cara. No soy Ye Wentian. Nos abofetea. ¡Qué broma! Ye Wentian, si de verdad eres un hombre, deberías dejar a Ruyan. Ve a donde tengas que ir. No querrás arrastrar a Ruyan contigo para morir juntos, ¿verdad? Así es. Tu situación actual. ¿Qué cualificaciones tienes para estar con Ruyan y hablar del futuro? Papá. Mamá. Sé que ustedes siempre han despreciado a Wentian. Sin antecedentes, sin contactos. Sin dinero, sin poder. Completamente inútil. Pero sus esfuerzos. Siempre los he visto. Aunque a veces es bastante decepcionante. Pero él ha estado trabajando duro. Intentando cambiar por mí. Papá. Mamá. Por favor, denos una oportunidad. Denos un poco más de tiempo. Crean que nosotros no los decepcionaremos. Por favor. Ruyan. Basta. No es que no le demos una oportunidad. Es la gente de fuera. Ha causado un problema tan grande. Nuestra pequeña familia BA no puede permitírselo. Tu divorcio de Ruyan fue orquestado por mí, así es. Pero una vez que te divorciaste, no estabas por ahí, coqueteando con otras mujeres. Así es. Sabía que eras un canalla. Desde el principio, la razón de tu divorcio no tiene nada que ver con que Ye Wentian sea un perdedor. La familia BA puede tolerar a un perdedor, pero absolutamente no puede tolerar a un canalla desvergonzado. El Ye Wentian es desvergonzado. Después de divorciarme de ti, de inmediato reveló su verdadera esencia, teniendo aventuras con otras mujeres afuera. ¿Para qué lo quieres? Este tipo de hombre. ¿Quieres separarnos? Puedes decirlo directamente. No hay necesidad de inventar cosas. No es así. Tú y Seng Xiaoman están teniendo una aventura. Es el BA Lemon. Esa propietaria, Shen Chaoman. Este chico no parece gran cosa, pero es todo un jugador. Ustedes dicen, ¿hay alguna posibilidad de que la familia Ye de la capital no haya enviado ningún regalo en absoluto? Este regalo es de Seng Xiaoman, dado a Ye Wentian y Ye Wentian. Y para dar una procedencia a estos regalos, dijeron que era un regalo de la familia Ye de la capital. Muy probable. Estos regalos valen más de 1.000 millones. Tú, Ye Wentian, basado en tu propia habilidad, ¿cómo podrías pagarlos? Lo tomo como entendido. Así que fuiste tú bueno para nada, desvergonzado, confiando en trucos sucios y de pícaro, métodos vulgares, engañando a Seng Xiaoman. Tú, o apellidado Ye, tenemos razón en lo que dijimos. Todo lo que puedo decir es, ustedes deberían ir a ver a un psiquiatra. Son realmente buenos fantaseando. No es así. Tú y Seng Xiaoman debéis conoceros desde hace mucho tiempo, si no hay nada entre vosotros. Entonces, ¿por qué Ruyan nunca ha oído hablar de esta persona? Wentian. Es verdad lo que dicen. No, no es así. Shen Chaoman es solo una hermana menor para mí. La conozco desde hace mucho tiempo. Además, nunca pasó nada entre nosotros. Siendo ese el caso. Entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Eso es porque... Deja de intentar justificarte. Definitivamente estás ocultando algo. Ruyan, déjame explicarte. Todavía intentando discutir. ¿Crees que todos somos tontos? Ruyan, realmente nunca hice nada para traicionarte. Entonces, ¿qué hay de esa zorra, Seng Xiaoman? ¿Qué explicación quieres? Hermano, ¿por qué estás aquí? Zorra, ¿cómo te atreves a venir aquí? Wang King, ¿cómo puedes hablarle así a la señorita Shen? ¡Qué extraño! ¿Qué hace el líder de la banda Du en nuestra casa a esta hora? No está aquí para arrestar a Ye Wentian, ¿verdad? ¿Qué más crees? El líder de la banda Du y el soberano son hermanos jurados. Ye Wentian está suplantando al soberano. ¿Crees que el líder de la banda Du lo dejará escapar? No se quería ir cuando se lo dijimos antes. Ahora mira. No puede irse aunque quiera. Absurdo. ¿Sabes quién es él? El líder de la King Bank, Dunen Chen. La hermana pequeña de Long Men, Seng Xiaoman. Rinde respetos al soberano. Rinde respetos al soberano. Esto, Imposible. Ye Wentian es solo un bueno para nada. ¿Qué? cállate. Hermano, me estás golpeando de nuevo por él. Todo lo que tú y yo tenemos nos lo dio el soberano. Él es el rey de todo Shanghai. Está mal golpearte, por hablar irrespetuosamente. ¿Qué demonios está pasando? Wentian.
Eres de verdad el soberano de Shanai. Así es. Ellos. Son todos mis subordinados. Entonces, ella también lo es. Sí. Hermana Ruyan, has entendido mal. La soberano y yo siempre hemos tenido una relación perfectamente inocente. Lo que hace en Shanghái es demasiado peligroso. Por eso nunca te lo conté. En su corazón, la persona más importante siempre has sido tú. Soberano. Es el rey sin igual. De todo el Longwo. Imposible. No lo creo. Eso es imposible. Todos estos años lo hemos estado oprimiendo. Entonces nuestra familia Bei, esto. Es así. Entonces tu familia Bei también debería ser destruida. Se acabó. ¿Qué dijiste que ha hecho nuestra familia de Eito? Mira todas las cosas buenas que has hecho. Papá, no es mi culpa. Es todo ella. Es ella. Ella nos instigó. Obligar a Wentian a divorciarse de Ruyan. Si no fuera por ella. ¿Cómo podría haber hecho algo tan estúpido? Lo lamento muchísimo. Un yerno tan bueno fue alejado por nosotros. Todo es culpa tuya, Ruan King. Tonterías. Forzando a Wentian y Ruyan a divorciarse. Tú también participaste. ¿Por qué dices que yo lo instigué? Realmente hiciste algo tan bestial. Distorsionando los hechos, creyéndote justa. Peor que cerdos y perros. Hermano, me equivoqué. Realmente no sabía que él era el soberano. No tengo una hermana como tú. Si quieres vivir, pregunta si el soberano está de acuerdo. Soberano, no soy humano. Merezco morir. No debí ser tan estrecho de miras, distorsionando los hechos. No debí ser crítico de tu matrimonio con Ruyan. Por favor, perdóname. Wang King, levántate rápido. No me levantaré hasta que el soberano hable. Lo siento por ti. ¿Y tú? ¿Por qué no te disculpas con el soberano, Wentian? No, señor soberano. Estábamos ciegos. Y no reconocimos al verdadero dragón. Por favor, señor soberano. Perdónanos. Por favor, señor soberano. Por favor, señor soberano. Perdónanos. Perdona.